Claro, muchas gracias. Jóvenes, buenas noches nuevamente. Con la autorización de todos los presentes, hemos iniciado la grabación de la sesión del día de hoy. Así que sean todos bienvenidos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y necesito que todos tengan a mano su cuaderno, que tengan el ejercicio, el ejemplo de clase que bajaron del aula virtual y también que por favor tengan a mano sus formatos, lápiz, lapicero, para que empecemos a trabajar. Bueno, en la clase anterior hablamos sobre lo que era un evento, un nodo o un círculo, que es el punto en el cual una o varias actividades deberán iniciarse y otra u otras actividades deberán de concluir. Hablamos también de las condiciones para elaborar el diagrama de red o diagrama de flechas y tomamos nota acerca de que cada actividad va a estar representada por una sola y única flecha. Eso quiere decir que dos eventos no pueden estar unidos por más que por una sola actividad. También copiamos que cuando una actividad ya ha sido ejecutada, ya no puede volverse a ella y que una actividad no puede realizarse hasta que aquella o aquellas que la preceden de forma inmediata no sean concluidas. Hablamos de las relaciones de precedencia. Eso significa que una actividad no puede iniciarse mientras otra actividad precedente no haya sido concluida. Y también hablamos de respetar la relación de las actividades antes, durante o después y de manera simultánea. Esto fue lo que vimos hasta el día anterior. Vamos a seguir ahora con los otros requerimientos que tenemos para poder trabajar nuestro diagrama de redes. Marta está por ahí. Disculpe, ¿el material dijo que estaba en la plataforma o en... Eso es lo que dice ejemplo CPM, ¿verdad? El ejemplo de CPM está en el aula virtual. Ok, gracias. Marta. Bueno, creo que Marta no está. Vamos a seguir entonces. 4. La numeración de los eventos debe realizarse de forma secuencial y lógica. Entre paréntesis vamos a colocar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cerramos el paréntesis de manera ininterrumpida de 1, perdón, de I o 0 hasta X número.
Salud. Gracias. 5. Partiendo que se tiene el tiempo de duración o ejecución de cada una de las actividades. Este se debe colocar sobre la respectiva flecha. Seguido, puede utilizar cualquier unidad de tiempo acorde al tipo de proyecto aparte. En función de registros anteriores, entre paréntesis, estudios de tiempo, o estimaciones de expertos. Para fines del curso, se parte del supuesto que se conoce la duración de las actividades. Bueno, resumen. Cada actividad va a estar representada por una sola y única flecha. Dos eventos no pueden estar unidos por más que una actividad. Cuando una actividad ya se ejecutó, no puede volverse a ella. Una actividad no puede realizarse hasta que aquellas que le preceden de forma inmediata no han sido concluidas. La relación de precedencia significa que una actividad no puede iniciarse mientras otra actividad precedente no haya sido concluida y que debemos respetar la relación de las actividades antes, después y simultáneo. La numeración de los eventos debe realizarse de forma secuencial y lógica, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Y vamos a numerar de manera ininterrumpida de I o 0 hasta X número. El tiempo, vamos a partir de que se tiene el tiempo de duración, ejecución de cada una de las actividades. Este tiempo lo vamos a colocar sobre la respectiva flecha y vamos a poder utilizar cualquier unidad de tiempo.
Esto va a depender del proyecto. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses. Generalmente el tiempo se va a colocar en función de registros anteriores o de estudios de tiempo que se han hecho o también por estimaciones que los expertos en el proyecto puedan hacer. Para fines de nuestro curso vamos a partir del supuesto que conocemos la duración de todas las actividades. Bueno, vamos ahora, jóvenes, con el método de redes. El método de redes, que es el que estamos viendo ahora, lo vamos a ver por dos técnicas que son ampliamente usadas, que es CPM y PERT. Estas tienen la capacidad de considerar las relaciones de precedencia y la interdependencia de actividades. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Esto quiere decir que estos dos métodos nos van a permitir diagramar un proyecto y poder dejar indicadas las relaciones que hay, cuáles actividades están antes de otras y cómo están relacionadas entre sí. Copien por favor la definición que tenemos en la pantalla y me dejan saber para que continuemos. Es decir, que esto es como paso a paso de lo que se va a estar elaborando. Es correcto. De hecho, Ok. vamos a ir poco a poco. Esta es la definición de los métodos de redes y vamos a ir avanzando. De hecho, por eso es que en los fotos que ustedes tienen, si se dan cuenta, están numerados los pasos que debemos llevar a cabo para poder realizar este tipo de métodos o estas técnicas, empezando por el CPM, que es el que vamos a arrancar el día de hoy. Ok, gracias, Lick. Gracias, Maynor. Gracias, Alondra. Ok, Michelle y Freddy. Como pueden ver, en la parte de abajo tenemos una red, tiene un nodo de inicio, tiene varias actividades que son las que están representadas por las flechas y tienen un nodo final. No me voy a detener acá porque más adelante vamos a ver una red que vamos a explicar más detenidamente. El primer método que vamos a ver, jóvenes, es el CPM. ¿Por qué se llama CPM? Porque su nombre en inglés es Critical Path Method. Este es el método de la ruta crítica. Esta es una herramienta de control que se usa para la administración de proyectos y que emplea solo un factor de tiempo por actividad. Esto quiere decir que utilizamos solo una medida de tiempo para las actividades. Este método fue desarrollado en 1957 por J.E. Kelly de Remington Rand y por M.R. Walker de DuPont. Copien por favor la definición de el CPM, que es el método que vamos a empezar a ver el día de hoy.
Gracias, Alondra. Gracias, Manuel. Bueno, entonces, jóvenes, el CPM lo que nos indica es la ruta más larga o la ruta crítica. La ruta crítica es la ruta más larga del diagrama en términos de tiempo o cadena de actividades cuya realización consume más tiempo. Cuando nosotros hablamos de una ruta o de una cadena de actividades, hablamos de los diferentes caminos que podemos utilizar desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto. Por ejemplo, acá tenemos una ruta entre I1, 2 y 5. Esa es una forma de llegar del inicio al final del proyecto. Tenemos otra que es I1, 3 y 5. Esa es otra ruta. Y tenemos I1, 4 y 5, que es otra ruta. Obviamente, jóvenes, la ruta crítica va a ser la ruta que tenga la mayor cantidad de tiempo. También se conoce como cadena de actividades. Copien, por favor, y me dejan saber cuando estén listos. Yalik. Gracias. Gracias, Abel. Bueno, quiero que pongan atención, por favor, y luego voy a dar chance para que copien. Dijimos que la red se construye de izquierda a derecha y se numera de arriba hacia abajo. Siempre vamos a iniciar con un nodo que vamos a identificar con la letra I. En este caso tenemos nuestro nodo inicial, tenemos la primera actividad. Las actividades siempre van a estar teniendo un nodo de origen y un nodo de destino. En este caso, la actividad A tiene una duración de 2 semanas. Posteriormente a la actividad A, cuando se concluye la actividad A, se puede realizar la actividad B, que tiene una duración de 7 semanas. Luego tenemos la actividad C, que también se debe iniciar cuando termina la actividad A, que tiene una duración de 8 semanas. Y tenemos la actividad D, que tiene una duración de 8 semanas y que también se inicia cuando se concluye A. La actividad E se puede realizar hasta que la actividad B está concluida. Esta tiene una duración de 7 semanas. La actividad F tiene una duración de 10 semanas y se realiza cuando concluye C. Y tenemos la actividad G, que
tiene una duración de 8 semanas y que se realiza cuando tenemos concluida la actividad D. Si se dan cuenta, armamos nuestro diagrama de izquierda a derecha y si vemos la numeración I1, nos vamos hacia arriba, 2, 3, 4, hacia abajo y luego hacia la izquierda 5. Acá este es un diagrama bastante sencillo en donde tenemos varias actividades que nos dicen cuánto tiempo duran. Aquí nosotros podríamos establecer 3 rutas. ¿Cuáles son esas rutas, jóvenes? La 2, la 3 y la 4. ¿Cómo así la 2, la 3 y O la sea, 4? la ruta que empieza en 1, pase por 2 y termina en 5, Ajá, Ok, pues eso. entonces la sería ruta ruta A, I1, 2, 5. correcto, pero no sé si sea sí, la ruta A, B, E o por los números. Ok, ¿cuál podría ser la otra? A, C, F y A, D, G. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿cuánto dura cada una de esas rutas? La primera dura 16 14. semanas, la segunda dura 20 semanas y la tercera dura 18 semanas. Ok, ¿cuál es la ruta crítica? La ruta A, La B de y 20. E porque tiene menos duración. Porque tiene más duración. Entonces, como ustedes lo mencionaron, tenemos la ruta I125 que dura 16 semanas. Tenemos la ruta I135 que dura 20 semanas y tenemos la ruta I145 que dura 18 semanas. En este caso, la ruta crítica es I135. ¿Por qué? Porque es la de más larga duración. Cópienla, por favor, y en cuanto terminen, me dejan saber para que podamos avanzar. Disculpe una pregunta, ¿cómo fue que hizo la última semana la duración? ¿Cómo hice la última semana? Ajá, la duración de la última semana. 2 más 8, 10. Ujú. Ajá. Más 8, 18. Ah, ok, gracias. Una pregunta, cuando se habla de ruta crítica y entiendo que es la más larga, ¿eso es bueno o es malo, por así decirlo? Ni es bueno ni es malo. Vamos a, vamos a verlo ahorita en el siguiente slide. Es una actitud muy positiva, Freddy. Exactamente, Wilmer.
pero siempre es importante soñar, jóvenes. No creo, no sé quién. ¿Hay alguna razón por la que habría que hacerlo, Elmer? Eric, es que en el examen viene más cardíaco, Eric. O los cruzan algunos datos y ya los confunden algunos. Eric. No, los exámenes no es para confundirlos. Los exámenes es para que analicen, es para que interpreten. ¿Sí, José? José tiene levantada la mano. Buenas noches, Lick. No sé si me escuchas. Solo tenía una pregunta. Es que no. El tema de las clases grabando no me dejó entrar al link. No sé si tendrá algún problema. ¿Alguna clase específicamente? Porque la semana pasada tuvimos un problema, pero solo en un salón, en el 317. Bueno, si no voy a revisar otra vez porque no me dejó verlas ayer, pero voy a revisar y le digo, Lick, gracias. Sí, solo fue una clase la que tenía problema. Todas las demás están bien. Ok, gracias, Lick. Por nada. ¿Ya están listos? Yali, gracias. Bueno, entonces a la pregunta de que si era bueno o era mala la ruta crítica, a las actividades de este camino se le llaman actividades críticas. El retraso de cualquiera de estas actividades equivale a que se retrase todo el proyecto. Entonces, por eso les digo que no es bueno ni es malo, sino que sencillamente tenemos que saber cuáles son esas actividades porque tenemos que conocerlas para cuidar durante el proyecto que no vaya a haber ninguna demora, porque si no se atrasaría todo el proyecto. Esa es la razón. Un diagrama puede tener uno o más caminos o rutas críticas, o sea, no necesariamente va a ser solamente uno. Y se debe señalizar con otro color. Esto es para identificar de las otras cadenas o caminos en el diagrama. Así que estas son como las 4 razones que tenemos que tener nosotros claras para la ruta crítica. Cópienlas, por favor, y me dejan saber en cuanto estén listos.
Gracias, Byron. Listo, Lick. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, para nuestro curso jóvenes vamos a definir que el año tiene 365 días, que tiene 52 semanas, los meses tienen 30 días y 4 semanas. Esto es importante que lo tengan anotado, pónganlo con un resaltador o con un color diferente, porque es como el estándar que vamos a utilizar para garantizar que todos vamos a usar los mismos datos. Adicional a eso, jóvenes tienen que tomar en cuenta que con un 90% de probabilidad se asume que el proyecto es factible. Eso es para nuestro curso. ¿Eso qué quiere decir? Si cuando nosotros terminemos de hacer el ejercicio, el resultado nos da 90 o más, concluimos que el proyecto es factible. Si nos da menos de 90, obviamente el proyecto no es factible. Copien, por favor, y me dejan saber. Gracias, Carlos. Gracias, Jennifer. Bueno, el ejemplo de clase ustedes lo tienen ya en sus manos, lo tienen impreso, lo bajaron del aula virtual. Entonces solo lo vamos a leer, por favor, llevan la lectura conmigo. Ejemplo de clase CPM. El gerente de una importante cadena de supermercados del país ha decidido implementar un sistema de autopago, sustituyendo el trabajo del personal de las cajas registradoras como parte de la política de reducción de costos de mano de obra en el proceso de pago. Aunque la cultura del guatemalteco es recibir atención total del personal, otra finalidad con este sistema de pago es cambiar progresivamente esos hábitos del cliente. Eso quiere decir, jóvenes, que este proyecto lo que pretende es cambiar la forma del cobro en el supermercado y lo que busca es que se implemente un sistema de autopago, o sea, cada persona va a hacer su propio pago sin que ya tenga que intervenir el personal. Esto es un reto grande porque pues, los guatemaltecos estamos acostumbrados a que nos atiendan y lo que se busca es que progresivamente vayamos cambiando ese hábito. Tenemos 9 actividades. La actividad A es definir el equipo que será a cargo del proyecto. La actividad B es cotizar y comprar la cantidad de máquinas con sensores especiales para que el cliente realice el pago. La actividad C es realizar la remodelación de las instalaciones en la primera fase, sin dejar de prestar el servicio con la forma tradicional de cobro. La actividad D es instalar cierta cantidad de máquinas para la prueba y etapa de transición de la forma de pago. La actividad E es entrenar al personal que brindará acompañamiento al cliente. La actividad F es realizar el proceso de prueba piloto brindándole acompañamiento al cliente para que aprenda a realizar su propia gestión de pago. La actividad G es realizar la segunda y última fase de remodelación de las instalaciones e instalación de las máquinas pendientes. La actividad H es verificar que el sistema de pago funcione correctamente y por último la actividad I es medir los resultados que se obtienen con el cobro automático realizado por los clientes.
Entonces, estas son las 9 actividades que tiene el proyecto y ahora nos dan el planteamiento del orden de las actividades. Eso quiere decir cómo se van a llevar a cabo. 1. Las actividades A y B dan inicio al proyecto con una duración de 2 y 3 semanas respectivamente. 2. La actividad C es sucesora de A con 2 semanas de duración. 3. La actividad D con 4 semanas de duración tiene como predecesoras las actividades A y B. 4. Las actividades E y F con 4 y 3 semanas de duración están precedidas por C. 5. La actividad G con 5 semanas de duración se inicia al concluir la actividad E. 6. Las actividades D y F son predecesoras de la actividad H con 2 semanas de duración. 7. El proyecto concluye con la actividad I, que dura 2 semanas y es subsecuente de las actividades G y H. Esta es la información, jóvenes, que nosotros tenemos sobre el proyecto y con ella vamos a empezar en este momento a desarrollar. Necesito que todos tengan a mano sus formatos para que empecemos a trabajar juntos. Como les había indicado, este es un tema que es un tanto largo, tiene cierta cantidad de pasos que debemos seguir y lo ideal es que lo vayamos haciendo juntos para que si surgen dudas las vayamos resolviendo de una vez. ¿Están listos? Estamos listos. Entonces, lo primero, jóvenes, que tenemos que hacer es nuestra lista de actividades. Entonces, esa es la primera tabla que ustedes tienen. Tienen 2 columnas. Está la actividad, desde la A hasta la I, y ustedes van a llenar el tiempo en semanas. Entonces, nos dijeron que la actividad A tiene 2 semanas, la actividad B 3, la actividad C 2, la actividad D 4, la actividad E 4, la actividad F 3, la actividad G 5, la actividad H 2 y la actividad I 2. Gracias, Minor. Listo. Entonces, ahora vamos a nuestro siguiente formato. En nuestro siguiente formato es la tabla de precedencia. En la tabla de precedencia tenemos 3 columnas. La primera, antes, la segunda, actividad, y la tercera, después. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa tabla? Vamos a colocar las actividades que van antes y que van después de cada una de las actividades. Para eso vamos a tomar como referencia la lista en donde nos detallan las actividades. Por ejemplo, nos dice que el proyecto empieza con las actividades A y B. Si el proyecto empieza con las actividades A y B, jóvenes, ¿qué tenemos antes de A y B? Nada. Nada. Entonces, ¿qué vamos a poner antes de A y B? Puntitos. Inicio. Varios Inicio. puntos. Muy bien, Esteban. Vamos a poner unas lineecitas.
¿Qué dice después? Dice, las actividades C es sucesora de A con 2 semanas. Eso quiere decir que después de A va C y antes de C va A. Muy bien, perfecto. ¿Qué sigue? Luego dice la actividad D con 4 semanas de duración tiene como predecesoras a las actividades A y B. Eso quiere decir que después de A va D, después de B va D y antes de D va A y B. Muy bien. Luego ¿Qué más? dice las actividades E y F con 4 y 3 semanas de duración están precedidas por C. Quiere decir que antes de E y F va C y después de C va E y F. ¿Sí? No sé. Sí, Luis, siga. Ok. Luego dice la actividad G con 5 semanas de duración se inicia al concluir E. Quiere decir que después de E va G y antes de G va E. Las actividades D y F son predecesoras de la actividad H. Quiere decir que antes de H va D y F y después de D y F va H. El proyecto concluye con actividad I, o sea que después de ahí pongo puntitos o rayitas, que dura 2 semanas y es subsecuente de G y H. Quiere decir que después de G y H ponemos I y creo que ahí se completa. Veamos si Luis tiene razón. Así le quedó, ¿verdad, Luis? Sí, así me quedó. Esto está bien cool. ¿Verdad que no está complicado, Luis? No. Ok, alguien en el chat pregunta que cómo le hará el compañero. Yo creo que el compañero lo que hizo fue leer. Y también alguien dice que se confundió. A ver, ¿en dónde se confundió y por qué? Hola. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Minor. Sí, sí. Solo con una observación. Bueno, yo sí le voy entendiendo más o menos a este proceso, pero, o sea, con la rapidez que lo hizo el compañero, tal vez no, pero sí, no sé si nos va a volver a explicar eso lo que estábamos haciendo. Claro que puedo volverlo a explicar si ustedes necesitan que lo expliquemos. Sí, Lick, lo que pasa es que tal vez no con la velocidad que lo hace él, o sea, sí lo puedo hacer más o menos, pero no con la velocidad de él. Por favor, Lick. Ok. Voy de nuevo. Vamos de nuevo. Dice, las actividades A y B dan inicio al proyecto. Como las actividades A y B dan inicio al proyecto, quiere decir que antes de ellas no hay nada, ¿verdad? Entonces ponemos las lineecitas. Tomen en cuenta que estas son las actividades y vamos a poner lo que va delante y lo que va atrás, ¿sí? Va. Sí, Lick. Luego dice que la actividad C es sucesora de A.
Cuando nos dicen que la actividad C es sucesora de A, ¿qué nos están diciendo? Que va después de A. Que va después de A. Entonces ponemos C después de A, pero si C va después de A, antes de C, ¿cuál debe ir? Licenciado. Debe ir A. Entonces colocamos la C después de A y antes de la C colocamos A. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Bueno, la actividad D con 4 semanas de duración tiene como predecesoras a las actividades A y B. Nos están diciendo que la actividad D tiene como predecesoras. ¿Qué es predecesora? Después de. Antes de la D. Antes. Entonces, lo que nos están diciendo es que antes del D tenemos las actividades A, B. Y si antes de D está A y B, después de A y de B, ¿cuál está? D. Está D. Entonces colocamos D después de A y colocamos D después de B. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. La actividad E y la actividad F con 4 y 3 semanas de duración están precedidas por C. ¿Preceder qué es? Antes. Antes. Entonces dice que antes de E y antes de F está C. Entonces, antes de E está C, antes de F está C. Si antes de E y de F está C, después de C, ¿qué está? E y F. E y F. Entonces aquí tenemos E y F después. Luego dice que la actividad G con 5 semanas de duración se inicia al concluir E. ¿Qué quiere decir que G se inicia al concluir E? Que está antes de G. ¿Qué G está después? Que E está antes de G o que G está después de E. En este caso es que G está después de E. Entonces tenemos E y después tenemos G. Pero si después de E está G, quiere decir que antes de G está E. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Li. Bueno, las actividades de I y F son predecesoras de la actividad H con 2 semanas de duración. ¿Qué nos están diciendo cuando nos dicen que D y F son predecesoras de H? Que están antes, Vic. Que están antes de H. Entonces, antes de H tenemos a D y tenemos a F. Si H tiene antes a D y a F, quiere decir que después de D y de F tenemos H. Y por último, el proyecto concluye con la actividad I, que dura 2 semanas y es subsecuente de las actividades G y H. ¿Qué quiere decir eso? Que después de G y H está I. Es correcto. Entonces, después de G está I, después de H está I. Eso significa que antes de I tenemos a G y tenemos a H. ¿Sí, Cristian?
Sí, que entonces en este cuadro prácticamente no se toman en cuenta el tiempo en semana, sino que solamente el orden en el que está cada actividad, se podría decir, para poderlo distribuir. Es correcto, Cristian. Por eso el primer cuadro es la lista de actividades, ahí tenemos el tiempo, y en el segundo, que es la tabla de precedencia, solo vamos a tener las actividades que están antes, durante y después. Gracias, Lick. ¿Dudas? Muy bien, Karina. Muy bien, Manuel. ¿Qué nos toca ahora, jóvenes? Matriz de secuencia, Lick. Nos toca hacer la matriz de secuencia que ustedes tienen ahí, el formato. Si ustedes observan el formato que ustedes tienen, en las filas y en las columnas tenemos las actividades, desde la A hasta la I. Y lo que vamos a hacer en la matriz de secuencia es ir indicando cuál es esa secuencia en la que se realizan las actividades. Entonces, vamos a utilizar nuestra tabla de precedencia para hacer nuestra matriz de secuencia y vamos a usar la columna durante y después. A tiene después a C y a D. Tenemos la actividad A y después de A tenemos a C y tenemos a D. Lo podemos marcar con una X o con dos X. Aquí está con 3. Yo particularmente lo marcaría con una. Entonces, en la celda en donde convergen A y C y A y D, yo voy a hacer la marca. Después de B está D. Aquí tengo B y aquí tengo D y hago la marca. Sigan trabajando, por favor, y llenemos la matriz para revisar si la estamos haciendo bien. Lick, una pregunta, ¿se marcan las que están antes y después o solo las que están después? Solo las que están después. Así es. En el caso de I, que no tiene nada después porque es la que finaliza, solo se deja en blanco. Sí. Después de C tenemos a E y a F. Después de D tenemos a H. Después de E tenemos a G. Después de F tenemos a H. Después de G tenemos a I. Después de H tenemos a I. Y obviamente después de I no tenemos nada. ¿Vamos todos bien hasta ahí? Bueno, ahora jóvenes, ¿qué corresponde? ¿Qué sigue? Diagrama de flechas, Lick.
Vamos a hacer el diagrama de flechas. Para hacer el diagrama de flechas, vamos a volver a usar nuestra tabla de precedencia. Si la tabla de precedencia la hicimos de manera correcta, obviamente nuestro diagrama de flechas va a ser muy fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a poder identificar las actividades que están antes y las actividades que están después. Para eso quiero pedirles que ahorita pongan atención a la forma en la que se hace el diagrama, no copien, después yo les voy a dejar tiempo para que puedan copiar. Ahorita quiero que observen. ¿Se recuerdan que dijimos que el diagrama se hace de izquierda a derecha y que se numera de arriba hacia abajo? Dijimos que dos nodos solo pueden estar unidos por una única flecha y que de los nodos pueden surgir varias actividades o pueden converger varias actividades, pero no de manera simultánea. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro para cuando vamos a hacer nuestro diagrama. Voy a empezar. ¿Se recuerdan que dijimos que todo diagrama empieza con un nodo? Este nodo lo vamos a identificar con la letra I, que es el nodo de inicio. Dijimos que las actividades las vamos a representar por flechas. Entonces, vamos a tener una flecha que es la actividad A y con una coma a la par vamos a poner la duración de esta actividad, que son 2 semanas. También tenemos la actividad B, que tiene una duración de 3 semanas. Estas son las 2 actividades que dan inicio al proyecto y que inician, valga la redundancia, de manera simultánea. Por eso ambas flechas tienen como origen el nodo inicial. El nodo que a donde llega la flecha de la actividad A es el nodo número 1, porque dijimos que vamos a numerar de arriba hacia abajo. Entonces, el nodo a donde llega la actividad 2 es el nodo número 2. De izquierda a derecha, numeramos de arriba hacia abajo. ¿Vamos bien ahí? Sí, Liz. Sí, gracias. Ok, va. Luego dice que en este caso estamos colocando una línea punteada. ¿Se recuerdan qué significa una línea punteada? Es una actividad ficticia. Es una actividad ficticia. ¿Y para qué dijimos que nos servía una actividad ficticia? Para unir los nodos. ¿Qué tipo de nodos? Dijimos que una actividad ficticia la representábamos por una línea punteada, que era una actividad que no iba a consumir ni tiempo ni recursos, pero que sí iba a mostrarnos la relación que había entre algunas actividades. Entonces, la actividad C tiene como precedente a la actividad A, ¿sí? Antes de C está A, según lo que tenemos aquí. Y nos dijeron que antes de D está A y B. ¿Qué es lo que sucede? Antes de D está la actividad A y la actividad B. Pero como estas dos actividades son simultáneas y no podemos tener dos flechas que tengan el mismo origen y el mismo destino, no podemos poner A y B acá. Entonces, esta línea punteada lo que nos está diciendo es que esta actividad que se llama A tiene que ir antes de D. Esta es lo que la línea nos está mostrando, que antes de D o para que D se pueda llevar a cabo tiene que estar finalizada B y tiene que estar finalizada A. Bueno, el nodo de la actividad C es el número 3. Luego dice que E tiene como precedente a C
con 4 semanas y F también tiene como precedente a C. Entonces, antes de E está C, antes de F está C. Tenemos el nodo número 4 después de E y tenemos el nodo número 5. Si se dan cuenta, dice que antes de G tenemos a E. Entonces, aquí está G, antes está E. Y H tiene como precedentes a D y a F. Tenemos nuestro nodo 6, nuestra actividad I tiene como precedentes a G y a H, y obviamente I es la última actividad y el último nodo o el nodo de cierre o nodo final es el número 7. Quiero que observen algo. Cuando después de una actividad hay 2 o más, lo que va a pasar es que si aquí hay 2 o hay 3, aquí lo que nos están diciendo es que de este nodo van a salir 2 flechas, como en este caso. Miren, 2 flechas. Después de C, hay 2 actividades, salen 2 flechas. ¿Ya lo vieron? Silic, disculpe, una duda, y tal vez no puse mucha atención, pero ¿por qué puso A y B en el primer nodo? Porque recuérdese que las actividades son las flechas y como estas son las actividades que inician el proyecto, inician al mismo tiempo. Por eso salen las 2 del nodo inicial. Ah, porque digamos que en los incisos que nos dieron al principio estaban las 2 juntas. Nos dijeron que inicia el proyecto de manera simultánea. Ah, ok. Si fuera solo una, se coloca solo uno. Si fuera solo uno, se tendría que poner una flecha o un nodo y quedarían de manera horizontal y ya después salen las demás actividades. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Lo otro que quiero que observen es que cuando 2 actividades están antes, esto lo que nos está diciendo es que hay 2 flechas que van a llegar a un mismo lugar. En el caso de A y B, no se logra verificar porque lo estamos haciendo con una actividad ficticia. Pero en el caso de D y F antes de H, sí lo podemos ver porque aquí hay una flecha que llega al mismo lugar y otra flecha que llega al mismo lugar. O sea, estas 2 van a llegar a H. O en el caso de G y H que van a llegar ahí, entonces aquí hay 2 flechas. Esto es como un chivo, si ustedes quieren, para cuando ustedes hacen la red, porque aquí prácticamente lo que nos están diciendo es que de este origen van a salir 2 flechas y aquí lo que nos están diciendo es que 2 flechas van a tener un mismo destino. No sé si me di a entender. Es correcto, Andy. Los números son el correlativo. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Copien, por favor. Para Gitman, que está preguntando las flechas de en medio que solo están punteadas y las otras no, expliqué que la flecha punteada es una actividad ficticia y que se utiliza para dejar indicada una relación.
En el caso de la pregunta de Ana Elizabeth, no la voy a responder porque como son casos hipotéticos, creo que los confundo más y mejor cuando veamos otro diagrama lo vamos a aclarar. La flecha azul, ignore el color, Gitman, es un error a la hora de haber puesto la flecha. No le siga el color. Gracias, Manuel. Gracias, Jennifer. Muy bien, Delfino, Carlos. Ok, Byron y Karen. Bueno. Vamos a quedarnos el día de hoy hasta acá con la red para poder continuar el día jueves con los siguientes pasos para desarrollar CPM. Recuerdo que tienen examen el viernes, ¿verdad? ¿Examen de qué? Sí, Lick, de métodos 3. Ah, bueno. Es para los que llevan el séptimo completo, ¿verdad? Ah, mala onda. No, lo que pasa es que hay gente que obviamente está adelantando cursos. Supongo, no atrasados, sino adelantando, ¿verdad?
Sí, Yo por porque eso lo perdí- dijo Alik. yo perdí mate, entonces no podía llevar no sé qué clase. Entonces me asigné esta. O sea que usted está en el área común, Luis. Pues solo me falta mate 3 para cerrar el área común, que la perdí el año pasado por aplicado realmente, no por bruto, pero Pero bueno, lo importante es que está aquí. A Esteban le falta micro. Bueno, entonces les decía que vamos a continuar el día jueves con los siguientes pasos para desarrollar CPM. El viernes en teoría nos tocaba clase, pero como hay examen, entonces no tendremos clase. Vamos a tratar de avanzar el jueves para terminar CPM y así poder empezar PERT la próxima semana. La idea es que si logramos avanzar lo suficiente cuando les entregue el laboratorio, que ya lo voy a poner en el aula virtual, pues definitivamente vamos a poder resolver todas las dudas, por lo menos de la parte de las redes, que creo que es lo que puede generar un poco de confusión. ¿Dudas o comentarios hasta el momento? ¿Cómo así, Vanessa? Sí, buenas noches, Lick. Esto cuando para subir los documentos a la plataforma, aunque sea 2 megas, porque créame que eso, bueno, en mi caso me dio batalla con el anterior laboratorio. Entonces, tal vez aunque sea 2. Recuérdese, Vanessa, que obviamente nosotros tenemos como ciertas instrucciones que cumplir. Pero bueno, vamos a hacer la consulta y ya le cuento para el segundo parcial. Okay, gracias, Lick. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, si no hay preguntas, estaríamos terminando la clase el día de hoy acá y nos vemos el día jueves. Gracias, Lick. Feliz noche. Yo